Hola, ¿qué tal a todos amigos de Free Sport TV? Sean bienvenidos a un nuevo programa en nuestro canal, un nuevo programa en el canal de YouTube de Free Sport TV con una nueva edición semanal del programa. Juan, te saludo en este día jueves, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? El saludo para vos, para todos los espectadores de Free Sport TV. Así es, una nueva edición aquí en nuestro canal de YouTube con toda la información de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con mucho análisis y con un invitado de lujo que Ramiro ya lo estará presentando. Vamos a tener la presencia de Luis Manuel Blanco, actual entrenador deportivo, exfutbolista que ha tenido una extensa trayectoria en el fútbol argentino, en el fútbol de Bolivia, Canadá, Estados Unidos, y actualmente se encuentra entrenando deportivamente. Así que vamos a ir, Ramiro, con la presentación de nuestro invitado. Así es, te presentamos, te damos la bienvenida, Luis. Muchas gracias por estar acá con nosotros para hablar un poco del Mundial, de algo que realmente hasta a los menos futboleros los termina interpelando porque es imposible no hablar de otra cosa. Así que bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo te encontrás y segundo preguntarte por cómo te encuentra esta Copa del Mundo también. ¿Qué tal, Ramiro, Juan? Un gusto de estar con ustedes. Bien, bien, como todos, ¿no? Ansioso por ver los partidos, no solo de Argentina, sino todos los equipos de los países para estar actualizado un poco y te lleva la ansiedad, ¿no? Pero bien, en la Argentina y disfrutando. Sí, también es un mundial, me parece que con este nuevo formato que nos encuentra a todos como un poco redescubriendo la Copa del Mundo por esto de los mejores terceros, porque también recuerdo que ya se hablaba un poco de esto durante el mundial pasado, el mundial de Qatar, que iba a haber una ampliación de equipos. En un momento se había hablado de que en vez de que clasifiquen los mejores terceros, iban a ser más grupos, pero grupos de tres equipos donde iba a clasificar una sola selección. ¿Cómo es el formato nuevo de 48 selecciones? Yo creo que, a ver, manejaron todo políticamente porque han puesto equipos que no tienen una estructura para estar en un mundial, pero el fútbol, y te llevo para ese lado porque el fútbol es un negocio y cada vez lo están haciendo más productivo, porque esto de parar a los 23 minutos y pasar espacio publicitario significa que todo el mundial se hablaba de, por ese espacio, de 268 millones de dólares. Así que yo creo que se basa más que nada en darle la posibilidad a otros países más débiles, por llamarlo así, eh, y se apunta a un negocio que, bueno, seguramente la FIFA lo pensó bien, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Antes que nada, te saludo, me acoplo al saludo de Ramiro, un gusto tenerte aquí en el programa de Free Sport. Y bueno, preguntarte, ¿qué selecciones crees? Es cierto, falta mucho todavía, hoy jugándose la tercera fecha ya para la clasificación a los 16avos de final, ¿no? En esta nueva instancia que tiene el nuevo formato de la Copa del Mundo, pero particularmente, ¿qué selecciones ves como candidatas? ¿Cuáles son las que a vos personalmente más te gustan? Y a las que le ves más futuro, ¿no? De poder llegar a instancias finales. Mira, tal vez sea una soberbia decir que Argentina vuelve a estar al Mundial. Y te hablo como argentino y entrenador, tengo la sensación por lo que la veo jugar, eh, la veo eh,
cuando juega contra esos equipos manejan la situación, saben que con esto alcanza y si hay que acelerar, aceleran y dan un poco más y hacen la diferencia. Argentina hoy sabe el camino y sabe porque tiene el 90%, el 85% los mismos jugadores. O sea, esa presión que tenían en el Mundial pasado, ya hoy es una presión, pero de mucha confianza. Entonces, Argentina va a defender la Copa, pero creo que lo van a seguir Francia, que también tiene gran porcentaje de jugadores del Mundial anterior. Va a estar Inglaterra, eh, y no puedo decir España porque tal vez nos toca enfrentarnos y bueno, ahora son 90 minutos y el que juega queda afuera, ¿no? Luis, antes de la pregunta de Ramiro, hablabas al principio de la selección argentina, de posible candidata y defensora del título, ¿no? La selección argentina. Y es imposible no hablar de Lionel Messi, ¿no? Cómo ha arrancado, cómo ha debutado en este mundial. Bueno, ¿qué te parece la figura de Messi en estos dos partidos? Seguramente algo fantástico e inesperado, quizá, ¿no, Luis? Porque muchos hablaban de su edad, de su retiro, pero parece como si estuviese en su mejor momento. Mira, Juan Ramiro, ayer me hicieron una pregunta y ¿qué nombre le pondría a Messi con todo lo que está haciendo y lo que hizo? Y para mí, ¿no? Hay un solo nombre para ponerle, animal. Es un animal porque lo que hace es un animal. Él, Maradona, salieron del mismo corral. Son animales porque son distintos, son genios, resuelven cuando a ellos se le da el momento para decir voy a resolver. Y cuando a mí me tocó jugar como jugador contra Maradona y vos lo tenías controlado al lado tuyo y hiciste así, pestañeaste y Maradona no estaba más, ya estaba pegándole al arco y vos decís, ¿cómo se fue? ¿A dónde estaba? Si estaba al lado mío. Bueno, Messi es lo mismo, tiene una rapidez mental que es un animal. Por eso lo bauticé así, con el buen sentido, ¿no? Del futbolero. Pero creo que hay una publicidad que dice, ¿quién dijo que le debíamos una copa a Messi? ¿Y por qué no dos? Y es verdad, él va a decidir cuando quiere dejar. Vos fíjate que un mundial arrancó con 5 goles y todos decíamos, jugará, llegará, llega mejor, mejor que nunca. Ya una experiencia de un mundial bárbaro, una experiencia de un mundial que logró la Copa del Mundo. 2 copas sudamericanas. ¿Qué le podemos pedir? Más, porque él te va a dar más. Así que lo que está haciendo Messi es sentarse y disfrutarlo. Sí, también es verdad que a diferencia, al menos del último tiempo de la selección, a Messi no se lo veía tan bien físicamente desde la última Copa del Mundo. Porque a la última Copa América, si bien era Messi, si bien estaba todavía
estaba la memoria fresca del campeonato del mundo porque no había pasado tanto tiempo en realidad, pues ni siquiera habían pasado 2 años porque al jugarse el mundial en diciembre prácticamente fue un año de un poco de disfrute de la Copa del Mundo y después sí llegó la Copa América, pero sabíamos todos que Messi no llegaba bien a esa Copa América. En cambio, ¿cómo lo ves físicamente entre quizás el último tiempo de Messi en estos primeros partidos? Porque se lo vio muy bien físicamente, creo que a ver, si bien Messi es Messi, creo que a más de uno se llevó una sorpresa por lo que terminó siendo en estos primeros 2 partidos. Mira, vos lo dijiste, mentalmente, el ser humano es un estado de ánimo. Vos te levantás y haces un programa el mejor, porque te levantaste y estabas mentalmente para hacerlo. Hoy Messi no tiene la mochila que tenía en querer ser campeón del mundo. Hoy es campeón del mundo. Hoy está disfrutando realmente con alegría. ¿Y cómo lo ve? No, reír no se ríe, pero la frescura para jugar, para marcar, porque atinó varias veces a marcar. eh, la simpleza que está teniendo al gambetear, al levantar la cabeza, a mostrarse todo el tiempo. Creo que es un verdadero Messi que estaba un poco oculto tras de esa mochila que le pesaba. Hoy tenemos un Messi que realmente está jugando al lado de jugadores extraordinarios, pero hace la diferencia porque está muy bien de la cabeza. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Luis, hace un rato nos mencionabas las selecciones que crees posibles candidatas, ¿no? El caso de Argentina, Francia, Inglaterra, las selecciones más potentes que crees que hay en esta Copa Mundial. Pero también analizando a grosso modo la competición, Luis, hay algunas selecciones que han tenido un debut quizá inesperado, ¿no? Han sido la sorpresa, el caso de México, que ha ganado todos sus partidos, que ya ha clasificado, el caso también ayer Ecuador ganándole a Alemania con Becasés, el entrenador argentino, un triunfo histórico, la gran presentación de Estados Unidos que en el debut le ganó, entre comillas, con un baile a Paraguay. Bueno, ¿se ha equilibrado quizá un poquito el certamen, la Copa, Luis, crees, entre todas las selecciones? No, yo creo que hay un Holanda también, que Países Bajos, que ha mostrado, pero les ha tocado equipos, países no tan fuertes. También perdió Estados Unidos. Eh, yo creo que ahora eh, sabés que si perdés quedás afuera. eh, es diferente, la cabeza se pone más exigente. Yo creo que los equipos que no habían explotado y nos tenía acostumbrados, ahora se van a mostrar más rígidos, más como hizo ayer Ecuador. Le quedaba ganar o ganar, y ganó. ¿Por qué no lo hizo anteriormente? Pero bueno, hay circunstancias que necesita límite, un límite que no tiene eh, más prioridad que ganar. Entonces yo creo que ahora se va a ver el verdadero mundial. Creo yo, ¿no? Está bueno esto que decís, Luis, porque bueno, es algo que se dice mucho dentro del vocabulario de la guerra futbolera, que el mundial arranca en octavos, y bien ahora arranca en 16avos en ese caso. Pero pensás que también el hecho de que sean hasta tres los clasificados en algunos grupos hace que se especule
un poquito por demás de lo que de la manera en la que se suele jugar la fase de grupos, porque en la fase de grupos se sabe que, al menos con el formato anterior, vos podías perder el primer partido y todavía tenías chances, obviamente obligado estabas a no volver a perder, pero este formato hasta te permite, y hasta un poco, de cierta manera, hasta podría premiar empatar los 3 partidos antes que ganar uno y perder otro. Por eso te quiero preguntar, ¿pensás que también desde la especulación arranca otro mundial? ¿Que van a ser los equipos más agresivos? Ya dejando de pensar en lo que puede ser una fase de grupo, porque si Paraguay, por ejemplo, en el día de ayer se arriesgaba, podría haber terminado el grupo perdiendo 2 y ganando uno, pero con una diferencia de gol que le iba prácticamente a presentar una oportunidad casi imposible para meterse en la siguiente ronda. Y sí, porque fíjate a Alemania, puso prácticamente todos los suplentes, subestimó a Ecuador y le pasó lo que le pasó, ¿no? Lo ayudó a Ecuador. La presión la tenía Ecuador, no Alemania. Ahora la presión la van a tener todos. Entonces creo que hay equipos que clasificaron con un esfuerzo terrible que para mí no le va a alcanzar para ahora en los 16. ¿Por qué? Porque em, prevalece mucho lo individual. Por ejemplo, Francia, Mbappé, Messi, España, tienen muchas individualidades que de repente te hacen la diferencia. Pero creo que no va a haber sorpresa a la larga, van a clasificar eh, los que realmente nos tienen acostumbrados. Luis, en el arranque nos comentabas acerca de la pausa de hidratación. ¿Qué opinás en general sobre las nuevas reglas del Mundial? Bueno, se sabe que han implementado varias reglas en esta Copa Mundial de la FIFA. Bueno, la ley de Vinicius, que los futbolistas tienen prohibido hablar tapándose la boca, mayor injerencia del VAR en cada jugada. Bueno, ¿qué opinás en general sobre esto, Luis? ¿Sos de los que creen que tal vez le saca dinamismo al juego o hacen falta este tipo de reglamentos para que los partidos se desarrollen mejor? No, estoy en contra de esto, cada 23 minutos refrescarse. Imagínate que vos tenés metido en un arco a un rival que necesita ganar y el árbitro para y dice, bueno, vayan a refrescarse y te queréis matar. ¿Por qué? Porque lo recuperá el que estaba noqueado. Eh, que esto es fútbol y el que, por más que, a ver, por más que vos hayas visto fútbol en este caso, tienen que hablar con muchos jugadores cuando hay modificaciones de esta índole, hablar con muchos entrenadores, jugadores y preguntarle si esto va a servir. Hay gente que nunca jugó, puede saber de fútbol, pero hay intimidades, hay cosas que si no la viviste, no la vas a saber. Entonces, si vas a cambiar algo o a poner algo, hace una reunión con muchos jugadores, muchos entrenadores y pedir una opinión. Yo creo que esto se manejó politizado y como negocio, ¿no? No se miró para mejorar el fútbol.
Luis, ¿pensás que con esta nueva ronda que se agrega, un poco también se desvaloriza algunos cruces de lo que son la fase final? Porque yo recuerdo que antes, y no me tengo que ir solo al mundial pasado, sino en mundiales anteriores, uno veía que en octavo de final siempre quizás había alguna sorpresa de algún equipo que no estaba en los planes que pudieran meterse en esa ronda. Bueno, como el caso de Costa Rica, por ejemplo, en el Mundial 2014, compartiendo grupo con Italia, con Inglaterra y con Uruguay. Pero hoy uno ve cómo se va armando el cuadro. Y por ejemplo, uno ve en 16avos un Marruecos contra Países Bajos. Y también a la par un Canadá-Sudáfrica cuando han demostrado ser seleccionados si no son de los más flojos dentro de los 32 clasificados, va a estar muy cerca. ¿Pensás que se termina desvalorizando? Porque también Holanda-Marruecos uno solo va a estar en octavos, mientras lo mismo pasa con Sudáfrica y con Canadá. ¿Pensás que este aumento de equipos también le baja un poquito el nivel a esos partidos de octavo de final? Lo que pasa que tal vez España, Uruguay, vos vas a estar ansioso de verlo, aunque no sea ni español ni uruguayo, pero un partido de repente Canadá y Sudáfrica y vas a verlo, pero mirando el celular también. No vas a estar no te va a llamar mucho la atención. Sí te voy a decir que Marruecos, te digo que apostaría que va a estar en los cuartos de finales, porque es un país, una selección que está creciendo muchísimo. Tiene jugadores de mucha experiencia en toda Europa y saben cómo llevar a cabo un partido, un torneo. El que me dejó un poco sorprendido es Croacia. Croacia me sorprendió lo bajo que está, ¿no? Luis, quería preguntarte acerca de los futbolistas y de los entrenadores. ¿Cuáles son los jugadores que crees que por lo menos en estos dos, tres partidos de Mundial están teniendo un gran desempeño? Y también los entrenadores, ¿no? ¿Cuáles son los con los que más por lo menos te sentís identificado en el juego? Obviamente que has estado en los dos roles, ¿no? Es futbolista profesional y actual entrenador deportivo, que nos menciones cuáles son los jugadores que crees que están teniendo un buen desempeño y los entrenadores también. Hay entrenadores que veo que tenían otro paladar y hoy están jugando los mismos de otra manera. Tal vez te tenés que adaptar a a la época que tenés jugadores ahora y entonces cambiás el sistema o cambiar la táctica, la estrategia. Yo veo un mundial que se aniveló, pero para abajo. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de defender. Una, la que están haciendo todo, que le dan el balón a los defensores y esperan en el campo de ellos. Los dos, cuando la recupera acá, hace lo mismo este. Mucha tenencia de balón, mucho para atrás, al arquero, al portero, viene, llega. Pareciera como que hay un reglamento que dice, si hace 50 toques, hay un punto. No, esto es fútbol. Y una manera es de defender así y la otra de defender es atacando. Para mí la mejor defensa, atacar es la mejor defensa, lejos del arquero tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que agarran el balón,
empiezan un toque, dos toques, para atrás, para acá. Estamos cerca del área y volvemos para atrás. Se hace muy aburrido, pareciera como que copio y pego, porque miro YouTube y todos juegan así, entonces no hay, excepto que se le prenda la lámpara a Messi, Mbappé, Haaland, se le prenda y hagan la de ellos y te ganan el partido, pero no me gusta el nivel futbolístico de espectáculo que está haciendo el Mundial, ¿no? ¿Pensás que es un bajo nivel o es un poco lo que hablábamos de también de mucha especulación por lo que era la fase de grupos? ¿O cuál de las dos crees que será? Es que, a ver, yo creo que buscaron un método de copiarse. A ver, hay muchos técnicos que hacen lo que su intuición le ofrece. Nunca tenés que renunciar, más allá de que vos tengas en tu equipo de trabajo 20 personas, que scouting, tenés GPS para saber lo que corren en los metros. Tu intuición es la que te va a llevar al éxito. Y hoy veo que todos defienden atrás, todos para atrás. Nadie pelea en la mitad de la cancha. Los defensores están prácticamente en campo rival. Cuando la agarra el rival, hacen lo mismo. Y es como que si no hay otra táctica, vos mirás cualquier partido y hacen lo mismo. Entonces, creo que a nivel espectáculo, a nivel fútbol estamos en deuda. No nos están dando el fútbol, no está apareciendo nuevas figuras en caso de Argentina, que de repente lo enchufan a Almada y empieza a hacer magia, un distinto o un Enzo Fernández. eh, por eso digo que Argentina lo veo como un firme candidato, porque no renunció al potrero, no renunció a ser diferente. Pero después, eh, no sé, veo los equipos que tienen miedo, contagiaron un fútbol que no es de mi agrado, ¿no? Luis, ya entrando en la recta final del programa, quería preguntarte sobre la actualidad. Bueno, como decíamos, se está jugando la tercera fecha. Hoy se va a estar definiendo el choque entre Uruguay de España. Marcelo Bielsa ante España, exactamente. ¿Qué opinás acerca del debut de la selección española que sorprendió quizá en el empate contra Cabo Verde? Después se reivindicó frente a Arabia Saudita. Hoy tiene el choque frente a Uruguay. Bueno, ¿qué opinás sobre los partidos de España? Y no podemos dejar pasar por alto, Luis, también lo que ha sido la presentación de la selección de Brasil, ¿no? Uno de los máximos ganadores de la Copa del Mundo. Bueno, ¿cómo ves el futuro de Brasil, de España y toda esta definición de la fase de grupos? Ya se nos vienen los 16avos de la Copa, que está pasando rápido, Luis. Así que, opinión. Mira, Brasil, el primer partido no dejó mucho por un técnico europeo, Ancelotti, pero el segundo partido, cuando quemaba porque el resultado no era y el funcionamiento no era el que tenía acostumbrado Brasil, apareció. Entonces, Brasil también creo que si van a esperar, si entienden los jugadores un sistema europeo
de esperar atrás para contragolpear, si lo entienden bien, puede funcionar por los jugadores que tiene. Pero Brasil nos tiene acostumbrado a atacar. Cuando defiende Brasil era con ataque, no era replegándose. Por eso nos vamos a encontrar con rebeldía. Aquel que sea rebelde, el equipo, el jugador que tenga rebeldía, va a hacer la diferencia. ¿Qué quiero decir esto? Que no le den eh, tanta importancia al entrenador, que el jugador intente resolver tras, tras su intuición. Yo creo que va a pasar eso, un poco de rebeldía tienen que tener para mejorar esto. Y después, entrenadores, respetemos, por decir, a Scaloni, campeón del mundo, cómo está llevando la selección a nivel grupal, a nivel vestuario, porque uno ve los partidos, se sienta y dice, qué bien, pero en la semana, en los días, hay problemas que él lo tiene que intentar resolver. Entonces, Scaloni, Ancelotti, también una parada y un examen riguroso para él, un Bielsa que realmente tuvo que hacer el recambio y no llevar a Luis Suárez, a Cavani, pero bueno, después no puedo decir que hay un entrenador que se defiende atacando, todos se meten atrás. La última, Luis, y ya vamos cerrando el programa. Dale. ¿Pensás un poco que también es un mundial complejo por, primero, en la mayoría de selecciones ser un mundial de transición en cuanto a generación de jugadores? Quizás los que eran jóvenes hace un par de años, ya en una etapa más madura, jugadores que nos acostumbramos de ver por muchísimos años, caso Messi, caso, por ejemplo, lo que puede ser un Kevin De Bruyne, ese tipo de jugadores sabiendo que va a ser su último mundial, y después los jugadores como Lamine Yamal en su primera Copa del Mundo. ¿Pensás que también esta generación de jugadores, que son tres distintas camadas, los Messi que ya están en su quizás último mundial, probablemente los jugadores de esa edad, después los jugadores como Mbappé, jugando ya un mundial un poco más maduro, más allá de que Mbappé ya es el tercero que juega, y también los jugadores más jóvenes recién teniendo su primera Copa del Mundo? ¿Pensás que se debe un poco a eso también? Sí, siempre va a haber esos recambios, el que se va, el que es el último. Hoy para los jugadores grandes, hoy por ejemplo, si el Mundial es como lo estamos viendo, yo creo que Luis Suárez tenía que haber estado. ¿Por qué? Porque no es tan exigente, eh, tienen mucho el balón, dejan recuperar al rival que había atacado. Yo digo que va a prevalecer el trabajo de las divisiones inferiores, ¿no? Porque Argentina tiene jugadores que no lo conocíamos en un mundial y fueron campeones del mundo. Yo, por ejemplo, no estaba conforme con McAllister y después me demostró todo lo contrario. Y hoy McAllister, Enzo Fernández y todos tienen para mínimo, después de dos mundiales más para jugar. Y detrás de ello viene una camada hermosa
Entonces, eso es lo que lleva ventaja hoy a Argentina, que a medida que está enfrentando algo para lograr, ya está trabajando para el recambio. Entonces, creo que también lo que decís vos, para muchos países va a ser así, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos hemos pasado un poco, pero bueno, ha valido la pena. Nosotros también ya nos vamos despidiendo. Hemos estado una vez más junto a Free Sport TV con todos ustedes, como cada semana, con toda la actualización, con toda la información, con toda también la opinión y el análisis. Nosotros nos estaremos reencontrando la semana que viene. Los invitamos a todos a dejar su me gusta, dejar su comentario, que se suscriban y nosotros nos vemos la semana que viene con más Free Sport TV.